Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, desde el sitio en que nos veamos, yo soy Lourdes y este es mi canal, Lourdes y Suele. A los que ya me conocéis ya sabéis de qué trata el canal. A las personas que van llegando nuevas, pues decir que este canal se trata de recuerdos de mi niñez, de mi juventud, de cosas actuales, de consejos de limpieza, consejos de ahorro, consejos de cocina, aunque creo que nunca pondré vídeos ni cocinando, porque mi cocina es súper pequeñita y además que los platos mejores los hace mi esposo, no los hago yo. Yo solo hago platos muy sencillos y bueno, pues eso, y algún tema de salud también. Hoy quiero hablaros de cuando el frío era de verdad, los inviernos de mi recuerdo de hace 50 y 60 años atrás. De esos fríos que se te metían hasta los huesos y te dejaban las orejas rojas como tomates. Hace unos 50 años, yo tengo 71, bueno, pues vamos a hablar casi de 60 años atrás, el invierno no era como ahora. No había calefacción central en la mayoría de casas, ni edredones nórdicos, ni pijamas, ni ropa térmica, o sea que era todo más crudo. Y sin embargo, aquí estamos, bien vivitos. Hemos llegado y incluso hay personas centenarias y con las orejas todavía en su sitio. Aunque cuando nos hacemos mayores nos crecen, ¿eh? Yo no me lo noto mucho, pero hay personas que sí que se les desarrolla mucho más. Bueno, recuerdo perfectamente el frío de la calle. Cuando era frío, veías los carámbanos de hielo que bajaban de los tejados de las casas, tendían la ropa y se quedaba cartonada. Pasabas varios días hasta que la ropa conseguía deshielarse y secarse. Bueno, esto no lo explico, pero bueno, sí que formaba parte del paisaje. Salías de casa y el aire te cortaba la cara, las manos se te quedaban tiesas si no llevabas guantes y los pies como cubitos de hielo, porque los calcetines eran de lana hechos por las abuelas la mayoría. Nos salían panellons, que decimos en catalán, que en castellano creo que es sabañones, unas ronchas dolorosas, rojizas, que picaban cuando entrabas en un sitio con calor y solo rozarte un poco era como que te quemara. Y los niños, claro, aunque hiciera un frío de muerte, los niños pequeños me refiero, iban con pantalón corto y calcetines largos hasta la rodilla hasta los 14 años. Decían que para hacerse fuertes. Era un poco eso de la letra con sangre entra, pues algo así parecido. Fuertes sí, pero es que se convertían en puro hielo, pobres niños. Las niñas nos escapábamos. En las casas la cosa no era mucho mejor. La mayoría, aún, los pisos viejos ahora, pisos de 60, 70, 80 años, no tienen calefacción, ¿eh? Las ventanas, los cristales eran como papel de fumar y dejaban pasar el frío de tan finos como eran. En Cataluña no era habitual la mesa camilla con el brasero y sus faldas, como en otras partes de España, así que el calor se concentraba donde estuviera la estufa. En casa de mis abuelos, en el comedor, había una estufa de leña y se estaba muy bien. Lo malo era la hora de ir a dormir, en un pasillo largo con las habitaciones heladas. Solo de pensarlo ya se te ponía la piel de gallina. Todos nos arrimábamos a la estufa con las manos extendidas, dando vueltas como si fuéramos pollos al as. Ahora la para barriga, después la espalda. Y así, rodando como una noria. En mi casa recuerdo especialmente la estufa de petróleo. Era pequeñita y tenía un olor muy particular. Y había que tener cuidado al llenarla porque si se derramaba, el olor quedaba durante días. Yo me acuerdo de acompañar a mi madre a la gasolinera cada 2 días con una garrafa de 5 litros para comprar el petróleo. Más tarde llegó el butano y con él la famosa catalítica, la estufa catalítica.
Teníamos, más adelante, teníamos dos estufas, una en el comedor y otra en el pasillo para intentar calentar un poco los dormitorios. Pero a mí el butano me mareaba, me sigue mareando, ¿eh? Había que vigilar que no oliera demasiado y aún así el aire se volvía pesado. Me entraba un dolor de cabeza bestial. Teníamos que abrir un poco la ventana de la cocina para intentar ventilar un poco. Además, mi padre fumaba y entre la estufa y el tabaco, las noches en mi casa me producían dolor de cabeza, ¿eh? Menos mal que paraba poco tiempo, porque entre el trabajo y los estudios, cuando llegaba a casa ya eran a veces las 10 de la noche y era cenar e irme a dormir. Lo malo era que mi dormitorio comunicaba con el comedor a través de una ventana. Era una cosa clásica, bueno, como no había ventanas exteriores, pues una manera de entrar luz y ventilación era a través de una ventana en el comedor, que te entraba la luz y te entraban los olores y te entraba el frío y la calor. Bueno, era lo que había. Aún así, aquello era un lujo. Pasar de la estufa de petróleo a butano era como subir de categoría. Y ya más adelante los radiadores eléctricos, que eran toda una modernidad, pero se usaban poco porque la factura del susto te quitaba el frío de golpe. Pero con las eléctricas se ayudaba también a secar la humedad que había en muchos hogares. En casa de mis padres luchaban siempre contra la humedad que rezumaba por las paredes y resulta que el butano aún provocaba más humedad. Con las estufas eléctricas se solucionó parte del problema. Yo recuerdo poner en las paredes que daban al exterior, la del comedor. Mi dormitorio no tanto, pero el de mis padres era pura agua, lo que resumaba de las paredes. Y haber puesto unas placas como de plástico para impedir que saliera la humedad hacia la casa. Entonces la humedad se quedaba allí, bueno, un drama. Y con las estufas eléctricas ayudaron a secar un poco el tema. Lo que para mí era realmente duro en pleno invierno era ir al baño. En casa de mis padres estaba en el exterior, en una galería. Solo cruzar ese trozo ya te calaba el frío hasta los huesos. Y por la noche ni te cuento. En muchas casas tenían orinales, pero yo me resistía a usarlo, antes helada que en Baicenilla. Y lavarnos. Lavarnos era todo un ritual. Lo hacíamos por partes, en un barreño grande y cerca de la estufa. Si calentaba el agua y te lavabas primero la cabeza y medio cuerpo. Vaciabas esta agua y volvías a llenar el barreño y te acababas de lavar de medio cuerpo hacia los pies. Hoy parece impensable, ¿verdad? Pero era así y lo vivíamos con toda normalidad, porque la mayoría de familias vivían de esta manera. A principios de los años 60, mis padres pudieron ahorrar y cerrar con aluminio y cristales la galería. Menudo cambio. Y también pusieron una pequeña estufa eléctrica encima de la puerta del aseo y podíamos calentar el baño un rato antes. Y además pusieron un calentador de butano para el baño y la cocina. Y mi madre, el colmo de la modernidad, compró un bidet de plástico que se adaptaba al UVC, porque no nos duchábamos cada día, un par de veces en semana en invierno y eso era ya todo un lujo. Y la verdad que este bidet era muy útil. A veces pienso en todo eso y me doy cuenta de cómo ha pasado el tiempo. Más de 50 años. A veces parece un soplo, otras veces parece una eternidad. Pero ¿sabéis una cosa? A pesar de todo, había algo bonito en aquellos inviernos. Las familias se juntaban más, todos alrededor del calorcito. Se hablaba, se cosía, se jugaba parchís o simplemente se charlaba. Y según con qué estufas, se podían hacer tostadas también. Había sensación de hogar, de compañía, que hoy se ha perdido un poco. Quizás teníamos frío en el cuerpo, pero mucho calor en el corazón. Y aunque ahora agradezco poder subir el termostato con un botón, tampoco hace tanto frío. No ha cambiado. Dicen que no hay cambio climático, pero realmente la gente mayor sí que lo notamos, que hay cambio climático. El frío que hacía,
ni por asomo, ni por asomo. Me gusta recordar aquellos duros inviernos, las manos heladas, las bufandas de lana, los gorros de lana y las camas pesadas de mantas, de tantas mantas que parecían de plomo, porque hay mucha manta pero poco calor. En casa aún teníamos suerte porque mi abuela, como tenía animales, tenía gallinas, tenía pollos, tenía patos, pues recogía las plumas de los patos, sobre todo las plumas más cerca del cuello, que tenía que coger cantidad y cantidad, y con eso hacía unos redones que cubrían media cama. Te lo podías poner en la parte de los pies si tenías frío en los pies, o te lo tirabas para arriba hacia el embozo si tenías más frío en la parte de arriba, y si no, normalmente se ponía de media cama hacia los pies. Y eso para nosotros era un lujo, ¿eh? Aunque las plumas siempre amanecían con nosotros también. Ay, Señor, eran tiempos sencillos, sí, pero llenos de vida. Así que si hoy tienes frío, no te quejes mucho. Piensa que hace tantos años atrás eso era el pan de cada día. ¿Y tú? ¿Tienes recuerdos de estos? ¿Quieres dejarme algún comentario? ¿Quieres dejarme tu like? ¿Quieres suscribirte? ¿Quieres compartirme? Mira, ya hemos llegado a 220 personas. Estoy tan contenta, estoy encantada. Y todo gracias a vosotros que me seguís. Bueno, pues como siempre os digo, date permiso para brillar, sin prisa y sin miedo. Gracias, gracias, muchas gracias.